Dios contra el gobierno, narrativa histórica. Ese es el título de mi tesis, con la cual obtuve el grado de maestro en ciencias sociales. ¿Por qué? Este es un personaje que por cuestiones político-religiosas, aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue sin tener la importancia que merece. Teresa Urrea, una indígena tehueco, que nació en Sinaloa, hija de una indígena, insisto, de apenas 13 años, la parió a los 14, que fue violada prácticamente por el patrón, el dueño del rancho, dueño de vidas y haciendas, que era don Tomás Urrea. Y ella, que vivió una serie de vicisitudes, en un determinado momento adquirió habilidades adivinatorias y curativas que la pusieron en el mapa nacional e internacional. Después, habiendo ya tomado conciencia, habiendo entendido mucho más lo que es la vida, participó activamente en movimientos prerevolucionarios, en el caso de México, habiendo logrado habiendo tenido frutos importantes. Entonces, de ahí viene. ¿Por qué el tema? Ya más o menos expliqué cosas. El asunto es que siempre que los historiadores, porque algunos se han interesado en ella, han hablado de Teresa Urrea, hablan de la primera etapa de ella, la etapa, vamos a decirle así, milenarista. Una etapa donde ella, la niña adivinadora, la niña curadora, sanadora, habla de la segunda venida de Cristo, habla de cómo va a venir y durante 1000 años va a reinar la paz, va a reinar la armonía, la justicia, etcétera, etcétera. Y que gracias a ese discurso y a esa forma de ser de Teresa, hubo movimientos, hubo levantamientos en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz. El primer movimiento de importancia fue en Tomochic, en Chihuahua, donde un grupo de personas la conocieron, la eligieron como su reina, corrieron al sacerdote de su iglesia, retiraron todas las imágenes y bustos que había de santos en la iglesia y pusieron solamente fotografías de su niña, de Teresa Urrea, y dijeron que a partir de entonces solamente le iban a rendir culto a Teresa Urrea y a Dios exclusivamente. Debido a eso, ellos son atacados. Primero fueron sorprendidos y huyeron, muriendo solamente una persona. Después se armaron y fueron atacados, siendo ellos apenas 50 adultos. Fueron atacados por 300 soldados y esos 300 soldados fueron derrotados. Más que nada fueron derrotados por esta idea que circulaba en aquel entonces de que ellos estaban protegidos por Teresa Urrea. Y Teresa Urrea, la santa de Cabora, salía de la iglesia en su caballo blanco con sus cabellos al viento, sus larguísimos cabellos que le llegaban hasta la cintura, al viento, comandando, dirigiendo a los tomochitecos. Eso llenaba de terror a los soldados, que obviamente también creían en la niña, también creían en Teresa, y eso hizo que los 300 soldados hubieran sido derrotados por aquellos 40 tomochitecos. Pero no conforme con eso, el gobierno todavía, noviembre de ese mismo año, el 91, manda 1500 soldados, 750 de Chihuahua, 750 de Sonora. El primer día de esa gran batalla mueren más de 500 soldados. Para eso ya había 80 tomochitecos, porque se habían sumado algunas personas a defenderlos, a ayudar a defender el pueblo. Sin embargo,
fueron, gracias con el apoyo de un cañón, fueron rodeando el pueblo y durante 9, 10 días estuvieron bombardeándolo hasta que lograron acabar con absolutamente todos los habitantes del pueblo de Tomochica. No dejaron a un solo ser vivo. Las mujeres se tiraban desde la torre de la iglesia antes que ser atrapadas vivas por esa horda de salvajes. Y cuando el líder de todos estos movimientos, Cruz Chávez, y sus más cercanos colaboradores fueron encontrados todavía con vida antes de que los mataran, ellos tomaron un poco de polvo de Teresa Urrea, porque con ese polvo ellos iban a resucitar al tercer día y ellos iban a seguir viviendo. Era tanta su creencia y así los mataron y así murieron todos. También hubo un levantamiento en Navojoa con indígenas mayos que salieron de ahí, del rancho de Cabora donde vivía Teresa con su padre, a atacar Navojoa y San Ignacio Coguirimpo con el fin de hacer la revolución. El grito era: viva el gran poder de Dios, viva la Santa de Cabora. Muy bien, Roberto, disculpa que te moleste. Platícanos un poco de esta historia de su niñez, de su juventud. Encantado. Vamos a ponerle pausa a esto y nos vamos hacia atrás. Ella decía, nació en Ocoroni y allí pasó los primeros 7, 8 años de su vida, hasta que don Tomás huyó de Sinaloa por su actitud antiporfirista y porque el que había sido electo gobernador porfirista obviamente era su enemigo. Entonces su tía Justina Almada, viuda de Urrea, le dio 2 ranchos en Sonora, Cabora y Aquihuiquiche, ahí cerca de lo que hoy es Fundición, entre Obregón y Navojoa. Entonces allí va, ahí fue Teresa a pie, los más importantes iban a caballo o en diligencia y los demás en burro y los más pobres a pie. Una travesía de varios días. Ella se instaló en una choza en Aquihuiquiche, que era el rancho de los criados, de los obreros, de los trabajadores. El patrón se instaló en Cabora, donde construyó una casa importante. Y cuando Teresa tenía 13 años, viviendo con su madre y un hermano de su madre, en condiciones de pobreza extrema, donde ella era la criada, era la que encargada de ir por el agua, de moler el maíz, de hacer los trabajos pesados. Tuvo un ataque de catalepsia donde aparentemente murió y revivió a las horas, y con la novedad de que tenía poderes adivinatorios. De repente decía: tal cosa está en tal parte, aquí hay esto. El tío que vio eso rápido empezó a movilizarla por poblaciones cercanas para ver dónde está el caballo Tordillo que se me perdió hace 3 días. Entonces ella decía: está en tal parte. Iban y lo buscaban y efectivamente allí estaba, la mayoría de las veces, no siempre. Allí pasó un acontecimiento importante en Uruachic, en Chihuahua, donde al tío le dieron 200 azotes por explotar menores. Y el tío se regresó a Cabora, a Aquihuiquiche, perdón, ya arrepentido de lo que había hecho y con el dolor de los 200 azotes. A los 15 años, Teresa, que para entonces ya sabía que su padre era el patrón, que era una niña brillante, que cantaba, que tocaba la guitarra, que sabía de baile, que contaba chistes, que tenía esa chispa, se le presenta a su padre y le dice: oye, Tomás, yo soy tu hija. Tomás, que tenía al menos 18 hijos fuera de matrimonio, obviamente no la conocía ni sabía de ella. Dice: ¿por qué? Porque tú eres, mira, primero porque me parezco a ti, segundo porque mi madre es cayetana y tú estuviste con ella abajo de un mezquite tal día, etcétera, etcétera. Y algo pasó con don Tomás Urrea, que dijo: sí, eres mi hija, y la llevó a su casa.
donde vivía con una concubina de casi la misma edad que Teresa. Teresa tenía 15 y Gabriela, su concubina, tenía 16. Era casado, obviamente, Tomás, pero su esposa, muy religiosa, se la pasaba su vida en Álamos, al lado del obispo y de los sacerdotes, y a él no le gustaba nada de eso, no le interesaba nada de eso. Él era espiritista, él estaba en otro nivel, y aceptó a Teresa. Teresa obviamente se hizo gran amiga de Gabriela y sobre todo de la Huila, la jefa de criadas de la Casa Grande, que era una india mayo con grandes conocimientos de la herbolaria. No olvidar que los indígenas mayos son especialistas en herbolaria y tienen un mundo hechiceril muy sólido. Son hombres de paz, son personas de paz los mayos, pero tienen esa gran espiritualidad. A los meses de eso a Teresa le da otro ataque cataléptico que dura 14 días, que la declaran muerta, que le hacen su cajón, la meten en su cajón y la van a sepultar cuando de repente se sienta. Vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Todo el mundo se espanta, grita, excepto la Huila, que dice la Huila, mira nomás qué bueno que volviste, pero ¿qué vamos a hacer con el cajón? Y dice Teresa, no te preocupes, tú lo vas a ocupar dentro de 3 días. Y a los 3 días la Huila muere. Teresa se pasa 3 meses encerrada en un cuarto, enloquecida, babeando, comiendo tierra, hablando en lenguas extrañas, gritando, teniendo ataques de histeria. Y don Tomás, que no hallaba qué hacer, estaba francamente desesperado. Había encontrado una hija a la que adoraba y le duró solo unos meses, la perdió. Pasados esos 3 meses, de repente, Teresa sale de su cuarto con los ojos enormes, o como había adelgazado mucho, los ojos estaban más grandes, los dedos de las manos igual largos, las uñas grandes, parecía un fantasma, y todo el mundo se le queda viendo y dice, papá, acabas de enviar a un hombre a que lleve agua al ganado de tal parte del rancho. Manda por él que se regrese, ya no es necesario. Fíjate que ahí nació un venero, ese ganado ya tiene agua. Manda a don Tomás a revisar eso y efectivamente había nacido un venero. Y le dice a otra criada, ¿por qué arrastras la pata? Traía un pie duro. Es que fíjate que hace 5 años me tumbó un caballo y desde entonces no he podido moverla. No, sí puedes. La toca con un poco de saliva, dóblala, sí puedes. Y la otra dobló el pie y efectivamente la rodilla funcionaba. Entonces rápido se expande la noticia de que Teresa se había convertido en una santa. Había resurgido y ahora era una santa. Don Tomás, dicen algunos que por interés comercial, creo yo que más bien como agradecimiento y apoyo a su hija, le hace un cuarto, una especie de capillita, y empieza a llegar gente de todas partes. Estamos hablando de fines del siglo XIX, donde ni siquiera las carretas entraban. Obviamente no había carros, no había ferrocarril, no había nada de eso. El ferrocarril llegó allí hasta 1908, más o menos, y pasó por fundición, no pasó por allí. Y el ferrocarril de Guaymas para acá empezó en 1980. 880 se estrenó. Ajá, todavía no había incluso de Guaymas a Nogales, ¿no? En eso, pues, la gente llegaba a pie, a caballo, en burro, y ella desde que amanecía hasta que anochecía atendía a la gente. Y tenía ella un discurso primeramente de paz, de amor, pero también un discurso anticlerical,
Decía, amen a Dios, pero no a las religiones. Las religiones te explotan. Las religiones fueron hechas para quitarte lo poco que tienes. Las religiones no sirven. Tú habla directamente con Dios y ámalo. Entonces, bueno, y hablaba desde luego también de Porfirio Díaz, en contra de él. ¿Cómo fue que esa niña, en ese entonces 16 años, entendía y sabía todo eso? Bueno, porque don Tomás, espiritista, se había hecho amigo de Lauro Aguirre, otro espiritista, un ingeniero chihuahuense que vivía en Guaymas y que prácticamente 2-3 veces por semana lo visitaba en Cabora. Tenían sesiones espiritistas de las cuales Teresa participaba, y sobre todo hablaban mucho en contra del régimen de Porfirio Díaz, y hablaban mucho de los atropellos, de los abusos que cometían los clérigos, los sacerdotes, pues en diferentes lugares. Entonces de ahí aprendió ella esto, de allí tomó esto ella y se echaba sus discursos. Ahí es precisamente donde empiezan a tener relaciones ya con los grupos rebeldes de los Flores Magón y... ¿No? ¿O todavía no? Todavía no. En ese entonces, todavía no. En ese entonces, obviamente don Tomás y Lauro Aguirre fueron los que movilizaron a estos grupos indígenas para que atacaran Navojoa y San Ignacio Coahuirimpo. Querían ya hacer la revolución, eran idealistas, ellos confiaban. Había muchos brotes prerevolucionarios en todo el país, sobre todo en Chihuahua, en el norte, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Chihuahua. Había muchos brotes y todos eran sofocados, uno tras otro. De ahí salió, pero nadie pues, se atrevió a decir nada. Pues era don Tomás Urrea, era un hombre muy poderoso, ¿no? Lo de los tomochitecos sí fue obra de ellos lo hicieron, ellos tomaron la determinación, nadie más participó, pero obviamente pegó muy fuerte en el ánimo de Teresa. Teresa era una mujer de paz. Cuando ella la expulsan en 1891, ella estaba por cumplir los 18 años. Llega a Nogales, para eso se había adelantado, ya en el ferrocarril de Guaymas a Nogales, se había adelantado Lauro Aguirre y le organizó una gran recepción en Nogales. Claro que todo el mundo sabía de ella. Y todavía no era expulsada del país. Fue cuando la expulsaron. Aquí voy a hablar de esto. Llegó a reunir 10,000 personas en Cabora. Venía gente de Ciudad de México, de San Francisco, de Guadalajara, de Hermosillo ni se diga, todos los días salían diligencias a Cabora para verse con la Santa de Cabora. En fin, era maravilloso el ambiente que había alrededor de ella. Todo giraba en torno a Teresa Urrea. El sacerdote, el obispo Herculano López, preocupadísimo, preguntan, investigan, y claro, investigaron. No hay tacha, es una niña pura, es una niña, su discurso es esto, o sea, habla bien, sí habla en contra de los curas, pero todavía algún cura dice, pues es que es verdad, acuérdense que fulanito de tal abusó de sutanita, acuérdense que fulanito de tal robó tal cosa. O sea, los mismos curas decían cosas en contra de otros curas. Pues, es muy interesante lo que platicas, porque es importantísimo esa fuente que haces tú en los archivos de catedral, donde ves estos testimonios de los sacerdotes de los pueblos, donde están hablando de esos inicios de descontento en contra de los poderes fácticos del momento, ¿no? Porfirio Díaz, la iglesia, los médicos, los poderosos, y pues es una parte de estos grupos que no quieren que la gente se entere de lo que está pasando. Así es. Esto sé que tu pregunta era más específica, pero tengo que hablar de esta etapa, y ahí vamos todavía, pues que es la etapa milenarista. ¿No? Esa es la razón, ¿no? La etapa milenarista. Después del ataque a Navojoa es cuando
expulsan, deciden aprender a Teresa y a Tomás, y los llevan por separado a Guaymas, en un viaje de 2 o 3 días, donde no falta quien diga que Abraham Vandala, que era el general, incluso allí en Torim, abusó físicamente, sexualmente de Teresa, lo cual no podemos confirmarlo. Lo que sí sabemos es que Teresa seguramente, al menos su segundo ataque cataléptico, sí fue como resultado de una violación de un mestizo de nombre Mariano. O sea, le provocó ese nivel de histeria que le llevó a la catalepsia. En Guaymas estuvieron en casa de un abogado. Ahorita voy a recordar el nombre del abogado. Un abogado importante. Él ofreció su casa para que no fueran a la cárcel. Ojo, aquí Brienda Domecq, que escribió una novela muy interesante que se llama La insólita historia de la casa de la Santa de Cabora, dice que sí estuvo en la cárcel y hasta cuentan anécdotas muy atractivas, muy románticas, ¿sí? Cómo le hizo para conseguir agua para bañarse y todo eso. No, nunca estuvo en la cárcel. Estuvo allí, y allá fue el secretario de gobierno, que en ese entonces, 1991-92, era Corral, Ramón Corral. 1891, claro, gracias. Era Ramón Corral, que después fue vicepresidente de la República. 2 días estuvo Ramón Corral con Tomás Urrea negociando. Entonces conoció a Teresa. Conoció a Teresa, o no sé, porque Teresa estaba escondida, estaba guardada. Toda la casa, alrededor de la casa de este abogado, llena de gente queriendo verla. O sea, todo Guaymas volcado queriendo ver a la Santa de Cabora, y obviamente no le permitieron asomarse. Y el acuerdo fue para no encarcelarlo, porque lo estaban culpando del ataque a Navojoa y San Ignacio Cogurimpo, pues que saliera del estado. Entonces dijo, pues me voy a Chihuahua. No, señor, tiene que ser fuera del país. Entonces, después de mucho negociar, se escogió Arizona como el lugar de su destierro, y así salieron un día en tren desde Guaymas hasta Nogales, donde la gente de Nogales, Arizona, le adecuó una casita más o menos a la altura del kilómetro 8 después de la línea internacional, que ya no existe desgraciadamente. Y allí vivió unos meses hasta que el cónsul de México, el presidente municipal de Nogales fue a verla y le dijo, a don Tomás le dijo, no puedes estar aquí, tienes que irte 30 kilómetros más allá de la frontera. Ese es el acuerdo.